Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLIS programada para hoy, miércoles 19 de julio, con el tema insuficiencia cardíaca congestiva, a cargo del doctor Juan Díez Guti, médico residente del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor, es un honor tenerlo con nosotros. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenos días, gracias por la presentación. El día de hoy se me ha asignado el tema insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, el objetivo de esta presentación es, con términos bien coloquiales, bien familiares, dar un panorama de lo que es esta enfermedad, abordar los factores de riesgos, por ahí resolver algunos mitos y realidades con respecto a esta enfermedad y informarnos mucho mejor sobre lo que es actualmente una enfermedad que es muy común, está en aumento la incidencia y tener mayor familiaridad con lo que voy a exponer. Empezamos. Primero empezamos de lo más simple, lo más básico, que es el corazón, el órgano que damos el protagonista hoy día. El corazón es un órgano aproximadamente, como dice el texto, del tamaño de un puño. Está compuesto principalmente por tejido muscular y su función principal va a ser bombear sangre. Bombeo. Corazón es igual a bombear. El corazón, como sabemos, por un lado, va a recibir la sangre no oxigenada, la lleva a los pulmones, la oxigena, regresa al corazón y la vuelve a bombear para lo que es el resto del cuerpo. ¿Con la intención de qué? De que el cuerpo se nutra con esta sangre oxigenada y así podamos desenvolver cada uno de lo que son nuestras actividades en el día a día. Entonces, antes de inmiscuirnos un poquito más en el tema, vamos a tocar unas cosas bien básicas de anatomía del corazón, para que en las próximas diapositivas tal vez no suene tan raro algunos términos. Por ejemplo, acá tenemos nuestro corazón, tenemos nuestras aurículas, como se ven en las primeras, acá, justo donde estoy señalando, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La función simple de la aurícula derecha es recibir. ¿Qué recibe? La sangre no oxigenada. Entonces, en esta cámara recibe, se le envía al ventrículo derecho, y la tarea del ventrículo derecho es de bomba. ¡Pum! Va a propulsar toda esta sangre no oxigenada, ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, a través de este vaso que se llama arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar va a repartir esta sangre no oxigenada a ambos pulmones, a nuestro pulmón izquierdo y a nuestro pulmón derecho. Una vez que la sangre se oxigena, tiene que regresar al corazón, porque el corazón es el órgano que va a bombear finalmente. Entonces, va a regresar al corazón por medio de nuestras venas pulmonares que están aquí. Son 4, 1, 2, 3, 4. Van a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y finalmente se va a expulsar hacia la aorta. Lo que he dicho en pocos segundos es, a término grueso, la función del corazón. Corazón es igual a bomba. Por un lado, bombea hacia el pulmón oxigena la sangre, regresa a la bomba, y la bomba con la sangre oxigenada reparte, por así decirlo, o con fuerza bombea esta sangre oxigenada para que se pueda distribuir desde la frente hasta la punta del dedo del pie. Entonces, este corazón también tiene sus arterias, que son muy importantes. No es necesario mencionarla uno por uno, pero sí tener esta imagen mental de que el corazón también se nutre, y si entonces hay problemas en la nutrición del corazón, se pueden desarrollar enfermedades que más adelante vamos a mencionar. Posterior, nuestro corazón también tiene 4 válvulas. ¿Es necesario aprenderlas en esta charla? No es necesario, pero sí es necesario saber de que en estas válvulas, si hay alguna anormalidad, tanto congénita, por ejemplo, o alguna anormalidad que nosotros a través de una infección, estas válvulas de forma posterior se deterioren, puede ocasionar también insuficiencia. Es para tenerlo en cuenta. No es necesario, como repito, aprenderlo de memoria, y aquí señalar que las válvulas están acá.
que está una válvula que se llama tricúspide, o tricuspidea, hay otra válvula que se llama válvula mitral, hay otra válvula que se llama válvula de la arteria pulmonar, y aquí otra válvula que se llama válvula de la arteria aórtica. Eso es lo único que les voy a tocar de anatomía, como para que todos nos familiaricemos finalmente con los conceptos que voy a explicar un poquito más adelante. Seguimos. Ahora sí, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Aquí, en 3 líneas simples. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave en la que el corazón no bombea la sangre al organismo como debería. Aquí podemos ver en esta imagen nuestro corazón sano. ¿Qué vemos? Un corazón armonioso, simétrico, con unas fibras musculares que están siguiendo la anatomía normal de este órgano. Pero este corazón se puede enfermar por diversos motivos que también voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, esto va a hacer de que la anatomía de este corazoncito, que está por aquí, a ver un rato acá, cambia esto. Que vemos acá un corazón más dilatado, más ensanchado, ya no tiene la armonía, por así decirlo, de este corazón sano. Entonces, una vez que se da esta enfermedad, el paciente va a desarrollar signos y síntomas, va a desarrollar molestias. Síntomas son las molestias que nos va a decir el paciente, nuestro familiar, por ejemplo. Y signos es lo que cada persona, ustedes como familiares tal vez, y nosotros como médicos podemos ver. Síntomas. El paciente se puede quejar de falta de aire. Signos. Pues nosotros vamos a ver que nuestro familiar, nuestro paciente, se va a empezar a ensanchar, se va a empezar a edematizar, se va a empezar a congestionar, y esto va a empezar con el típico signo de los pies hinchados, o los edemas. Como se ve en este dibujito, podemos ver los pies de esta persona que está teniendo un episodio de reagudización o descompensación de su insuficiencia cardíaca. Más adelante y al final del video voy a colocar un video como para que esto sea más, un poco más gráfico, pero principalmente en esta diapositiva me gustaría que recuerden, 1, cómo un corazón va a cambiar su anatomía con esta enfermedad, y 2, cómo podemos ver la manifestación de esto en un paciente. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué significa que el corazón no bombee la sangre como debería? Tal cual dice el texto, significa que la sangre no puede llevar oxígeno y nutrientes al organismo para que funcione como debería funcionar. Por ejemplo, una persona, se me ocurre, 45, 50 años, que haga su vida cotidiana, camine al mercado, camine o lleve en bicicleta al trabajo, por X motivo desarrolla esta enfermedad, sea porque tuvo un infarto, sea porque no controló una hipertensión arterial, sea porque es hipertenso y diabético, sea por todos estos inclusive juntos a la vez, va a hacer de que no se nutra bien sus tejidos. Y esto el paciente lo va a manifestar muchas veces en la consulta o en la emergencia como que me canso, doctor. Antes yo caminaba 10 cuadras, antes yo corría todas las mañanas 40 minutos. Ahora camino una cuadra y me canso, me falta el aire. Esta es una de las manifestaciones que nos va a decir cada persona o cada paciente, y ya sabemos por qué, porque simplemente no se está nutriendo los tejidos como debería, porque la bomba, el motor, está fallando. Otra pregunta, que es muy natural, muy clásica. Doctor, ¿por qué me ha dado insuficiencia cardíaca? ¿Por qué tengo insuficiencia cardíaca? Entonces, en este gráfico, vemos a esta persona, vamos a llamarla Jorge. Jorge es un adulto de más o menos 55, 60 años, que hacía su vida cotidiana, trabajaba, hacía las labores de la casa, cumplía sus actividades, pero Jorge pudo haber sido sometido a los diferentes eventos. La primera causa de que se desarrolle insuficiencia cardíaca es la que vemos acá, la que estoy señalando. Es una enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, las arterias que hemos visto en esta diapositiva, por eso las mostré, a lo largo en ciertos pacientes se pueden ocluir, forman placa. La formación de esta placa no es algo tan simple como que
Ah, yo comía mal, se me acumuló colesterol. No. Hay varios mecanismos implicados. Mecanismos genéticos, mecanismos inflamatorios, mecanismos que nosotros contribuimos a que desarrolle, como la elevación de ciertos niveles de colesterol. Entonces, varios mecanismos van a hacer de que en Jorge se desarrolle esta placa. Entonces, esta luz por donde pasaba la sangre y nutría nuestro corazón, como vemos en el dibujito, se va a reducir. Entonces, va a llegar un punto en el que la luz prácticamente se va a cerrar, se va a fluir, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa si a un tejido no le llega oxígeno? Este tejido va a entrar en noxa, va a entrar en isquemia, en pocas palabras, este tejido va a sufrir y con los minutos va a morir. Y si un tejido muere, no puede hacer su labor, no puede hacer su función. Si no hace su función, en el caso del corazón, entonces se va a desarrollar lo que es la insuficiencia cardíaca. Lo que les expliqué es el mecanismo más frecuente, pero no es el único. Los mecanismos son múltiples. Este es el más familiar, pero hay otros mecanismos que también pueden contribuir a que el corazón finalmente sea insuficiente. Otro muy común es la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué es? Digamos que Jorge tiene 60 años, pero a los 40 fue diagnosticado con hipertensión cardíaca o hipertensión arterial. Entonces, su corazón va a ser más fuerza, más fuerza, más fuerza. Tiene que vencer mayor resistencia en cada latido para que pueda llegar finalmente el nutriente a todos los tejidos. Entonces, la analogía que siempre hago es como ir al gimnasio o hacer ejercicio con pesas. Al inicio, el brazo, cuando uno hace, por ejemplo, bíceps, carga la pesa, al inicio, bien, se adapta, crece el músculo, crece el músculo, crece el músculo, pero a ver, tengamos a una persona haciendo mancuernas durante días, 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 acumulativamente, entonces va a haber un punto en el que el músculo de lo que creció se va a volver un músculo débil, se va a ir ese músculo dañando. Entonces, eso a largo plazo va a hacer de que la función del corazón, que es una función netamente de bomba, se vaya deteriorando. Y entre los otros dibujos podemos ver, por ejemplo, enfermedades en las válvulas, como ya las he mencionado. Podemos ver enfermedades inclusive genéticas, como este corazoncito gordo que se llama miocardiopatía hipertrófica. Esto ya es más genético, se puede ver en gente joven. Y aquí vemos un dibujito del típico dolor de pecho asociado a un infarto. Entonces, lo que más adelante vamos a abordar son las enfermedades en las que yo, como paciente, puedo hacer cambios antes de desarrollar la enfermedad para que ésta no se manifieste, por así decirlo, o simplemente abordar los factores de riesgo para que la enfermedad no se desarrolle. Ahora, vamos con los síntomas. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca tienen dos aspectos principales. Primero, no va a llegar suficiente sangre al organismo. Esto va a causar fatiga, el ejemplo del que ya hemos hablado. El segundo es, la sangre va a quedar retenida esperando a entrar en el corazón. Esta acumulación de sangre es lo que va a formar los famosos edemas. Yo siempre tengo un ejemplo un poquito más cotidiano en los pacientes que me preguntan sobre esto con el tránsito. Por aquí, al frente del hospital, la avenida Alfonso Ugarte. Imaginemos el tránsito de las 7 de la mañana, un poquito antes, 6 de la mañana. Es un tránsito fluido, 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 fluido. Pero imaginemos que a las 7, 8 de la mañana hay un accidente o hay una volcadura. Entonces, ¿qué va a pasar con los autos? Se van a empezar a acumular, 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 van a llenar finalmente todo Alfonso Ugarte, inclusive va a afectar a las avenidas o las calles que anexan con esta avenida. Pasa algo similar con la sangre y el corazón. La sangre, al no poder ser eyectada porque el corazón, su función de bomba, no lo está haciendo como la debería hacer, esto va a hacer que la sangre que viene, por ejemplo, por el lado derecho, donde desembocan las venas, no fluya. Entonces, esto va a hacer que, como la avenida Alfonso Ugarte, las avenidas que vienen de atrás de esta o las calles, la sangre se empiece, por así decirlo, a acumular, 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 de forma retrógrada o de atrás.
Entonces, esta acumulación va a ser por el lado derecho del corazón. Vamos acá a buscar la imagen mejor. Aquí está. Por el lado derecho del corazón, por donde desembocan mis venas, esta acumulación va a hacer de que a la larga pase esto, este dibujito. Que las piernitas, que las piernas de mi paciente se dematicen, que este hinchazón vaya aumentando, aumentando, suba hasta las rodillas, suba hasta los muslos, suba hasta el abdomen, e inclusive esto congestione órganos como el hígado. Eso solamente es por el lado derecho. Y por el lado izquierdo, como nos enseña el dibujito, desembocan ¿qué? Nuestras venitas pulmonares. Entonces, si yo o mi corazón no bota la suficiente cantidad de sangre, aquí se va a acumular con mayor presión, entonces se va a acumular por la aurícula por mayor presión, entonces en las venas se va a acumular con mayor presión, y finalmente esa presión va a llegar a los vasitos más chiquitos de los pulmones y va a generar ¿qué? Que se dematice, que coloquialmente o cotidianamente los pulmones se llenen de agua, como dice aquí, como está en el dibujito aquí. Esto va a pasar. Y esto finalmente va a hacer de que el paciente tenga ¿qué? Falta de aire, lo que normalmente nosotros lo llamamos como disnea o disnea. Esos son los principales signos y síntomas que se van a observar en un paciente. Y obviamente esto son dos manifestaciones que en una persona que no se cuide van a ser severamente limitantes. E inclusive cuando se descompensa podrían poner en riesgo hasta su vida. Es una cosa seria. Entonces, ¿acá qué vemos? Vemos a este señor que normalmente hace 2 años caminaba 10 cuadras. Ahora camina una cuadra y le falta el aire. ¿Por qué le falta el aire? Porque el lado izquierdo del corazón no está funcionando bien, entonces se está edematizando. Sus pulmoncitos se están llenando por así poco a poco de agua. Él tolera menos, porque ya expulsa menos. ¿Y por qué expulsa menos sangre al cuerpo? Porque la bomba está fallando. Y aquí vemos en las imágenes de abajo cómo este paciente coloquialmente se ha hinchado. ¿Por qué se ha hinchado? Porque el lado derecho del corazón tampoco está funcionando bien. Entonces esto está haciendo que la bomba no bombee hacia los pulmones. Entonces se congestiona, yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y finalmente esto se va a manifestar por gravedad inicialmente en los miembros inferiores. Y el caso más extremo del que nadie quiere llegar es este paciente. ¿Cómo se le ve? Se le ve una cara de agitado, se le ve una cara de un paciente ansioso, por así decirlo, y esta posición típica. Esto ya es cuando la insuficiencia cardíaca llega a un estadio tan avanzado o se descompensa que el paciente no puede respirar y requiere ciertas posiciones inclusive para poder respirar. La persona prácticamente se ahoga. Esto ya son estadios finales de esta enfermedad, o puede ser también causa de que esta enfermedad se descompense, como más adelante vamos a detallar. Ahora, mucho hemos hablado sobre la parte física, sobre cómo se manifiesta con la falta de aire, sobre cómo se manifiesta con el hinchazón o los edemas, pero no hay que descuidar la salud mental. Eso es muy importante en cada paciente. A veces no se le toma el debido cuidado. Y empatizando un poco, digamos, uno como persona o como paciente, está acostumbrado a un ritmo de vida, tiene sus rutinas, se desenvuelve totalmente de forma independiente y que note que progresivamente cada vez puede hacer menos actividades, cada vez se cansa más, eso va a generar en la persona un sentimiento de frustración. Se va a frustrar porque ya no va a poder hacer en algún momento o en algún primer momento de la enfermedad la rutina que solía hacer. Entonces, esto en muchas personas puede generar inclusive a mediano y largo plazo depresión y ansiedad. Es importante, si uno es familiar de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o uno es paciente que tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, estar atento a estos síntomas que uno puede sentir. Si siente tristeza, deja de forma prolongada por más de 2 semanas.
sentir este gusto o sentir esa sensación de que uno disfruta con las actividades, que solía hacerlo, y esto es algo constante, tiene que de forma inmediata relatarlo a su médico cardiólogo para que éste lo pueda derivar a un especialista que aborde estos problemas. Muy importante no descuidar la salud mental. Entonces, vamos con los síntomas, regresando. Me gustaría que se familiaricen, si es que aún no lo están, con esta clasificación que se llama NIHA. Esta clasificación lo que nos pretende, nosotros como médicos, y ustedes también como pacientes, como familiares o como público en general, es conocer qué significa. ¿Qué significa que el doctor me dijo que tengo un NIHA 2, el otro doctor me dijo que tengo un NIHA 3? Esta clasificación lo que hace es simplemente la disnea, la falta de aire, tabularla en 4 categorías. La primera es una persona teóricamente sana. Una persona que puede desenvolverse, puede correr, puede hacer su rutina, puede trabajar, no tiene ningún cambio. A partir del segundo nivel empieza ya, como se puede mostrar el dibujito, el corazoncito ya empieza a mostrar una cara de que se está cansando. Entonces, la segunda significa limitación leve. Ya esta persona que antes caminaba 10 cuadras, ya se está dando cuenta que ahora camina 5 y le falta el aire, cosa que antes no pasaba con 10 cuadras. Esta persona que antes corría todas las mañanas media hora, ahora corre 10 minutos y se da cuenta de que se está cansando. Este paciente estaría en la categoría 2 de esta clasificación de NIHA. Si la enfermedad sigue progresando, vamos al nivel 3. Aquí ya el simple hecho de hacer actividades diarias de mínimo esfuerzo va a producir cansancio en estos pacientes, en estas personas. ¿Cuál es la pregunta clásica que nosotros solemos hacer? Señor, señora, ¿se cansa al atarse los pasadores? ¿Se cansa al cambiarse de ropa? ¿Se cansa en las mañanas al vestirse? Muchos pacientes dicen, sí doctora, me canso. Siento que me falta el aire, como si hubiera caminado 2 cuadras, el hecho de cambiarme hace que me agite. Entonces estaría en una clase 3. Y ya el último estadio del NIHA, que es el más delicado, es el 4. El paciente, usted lo ve ahí sentadito, tranquilo, nadie lo mueve, él no se mueve, y lo va a ver agitado. Ya esta última clase ya es prácticamente compatible con la parte final de esta enfermedad, o que esta enfermedad se haya descompensado. Vamos a mencionar un par de mecanismos de adaptaciones, o de adaptación del cuerpo. Pongo acá la figura de un riñoncito, no de casualidad, sino a propósito, porque el riñoncito es un órgano que también va a ayudar a compensar en un inicio esta enfermedad, pero después lo paradójico es de que este mecanismo de compensación al final va a terminar haciendo más daño al corazón. Pero a grosso modo, el cuerpo es sabio. El cuerpo, en un inicio, al darse cuenta de que la bomba está fallando, no está que expulsa la cantidad de sangre que debería expulsar, entonces, ¿qué hace nuestro sistema nervioso? Dice, oye, estás expulsando bien, te voy a dar, entre paréntesis o entre comillas, una mano. Voy a hacer tú, como bomba, que lata más rápido. Entonces, eso va a hacer que todo el cuerpo se siga nutriendo. Y de paso, voy a hacer de que tú tengas una mayor fuerza. Así como tú ahorita no me estás trabajando bien, te voy a ayudar. Una ayuda entre comillas. Entonces, en un inicio, este mecanismo va a estabilizar. Es decir, bueno, el corazón está insuficiente, pero al inicio le da esta ayudadita y esto va a hacer de que el corazón pueda irrigar más. Pero como veremos en la siguiente imagen, a los inicios el corazón es como este señor o este joven. Está que hace ejercicio o es un corazón sano que recién se está manifestando, entonces bien, ok, dame más frecuencia, dame más contractibilidad y yo lo voy a poder asumir. Pero pasan semanas, pasan meses y esas fibras de un corazón que ya estaba en vías de ser insuficiente y estaba iniciando con insuficiencia, ¿qué va a hacer este mecanismo? Va a desgastar a mi corazón. Ya vamos a ver al segundo joven
que ya tiene una contextura más delgada, que está sufriendo para levantar peso. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho es cómo puedo abordar con medicamentos o cómo puedo atenuar este mecanismo. Eso es la explicación de dónde actúan diferentes medicamentos. Entonces, en resumen, el cuerpo quiere ayudar y en un primer instante ayuda un poquito, pero a lo largo, eso va a hacer más daño. Entonces, esa ayuda, entre comillas, del cuerpo, con los medicamentos que nosotros les vamos a indicar a ustedes, va a ser de que modulemos esa ayuda, entonces la evolución de esta enfermedad va a ser lenta y eso va a mejorar mucho la condición de sus signos y síntomas o de sus molestias. Ahora, ¿cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca? Bien sencillo. Por presentación, una forma de clasificarla es o es aguda o es crónica. Aguda, pongo un ejemplo. Digamos que el corazón es este burrito. El burrito tranquilo, cumple su trabajo, y de que de un momento a otro este burrito tenga un accidente y una patita, por ejemplo, se le fracture. Entonces este burrito va a poder tal vez cargar este peso, pero con mayor dificultad. Y finalmente, como se esfuerza, este burrito está lesionado, va a terminar así, como el segundo ejemplo. Otro ejemplo, una persona de 50 años, sin ninguna molestia, que tenga algún tipo, o que tenga un infarto, como ya les he explicado, una obstrucción en las arterias, que haga de que parte del tejido del corazón muera, va a ser de que esta persona de la noche a la mañana pueda desarrollar insuficiencia cardíaca. Ese cambio brusco en la presentación de las molestias o de los signos y síntomas va a ser de que lo cataloguemos como agudo. Segundo, crónico, que es lo común, lo del día a día. Es lo más frecuentes y sus síntomas y signos se van a presentar a lo largo, de forma paulatina, doctor, antes caminaba 12 cuadras, después de 2 meses camino 10 cuadras, después empecé a caminar 8 cuadras, ahora solo camino una cuadrita y me canso. Esta es la forma de presentación más típica que vemos día a día. Otra forma de clasificarla es izquierda y derecha. No es objetivo de la presentación abocarnos mucho, pero simplemente izquierdo, corazón izquierdo. Cuando falla el corazón izquierdo, se va a manifestar en congestión pulmonar, como se ve en este dibujito. Este señor tiene falla en su bomba izquierda, entonces se van a congestionar sus pulmoncitos, va a sentir falta de aire, su corazón izquierdo que lleva la sangre oxigenada al no funcionar bien, va a hacer de que los tejidos más lejanos al corazón, como los deditos y los dedos del pie, no llegue suficiente oxígeno y se vean azulitos. Eso es la famosa cianosis. Cuando esto avanza, inclusive puede causar agitación en el paciente al simplemente estar sentado, como ya les relaté. Y la derecha es cuando el corazón derecho, recordando que el corazón derecho es el que recibe la sangre no oxigenada y después la expulsa hacia los pulmones para que ésta se oxigene, al estar fallando la bomba derecha, entonces de forma retrógrada va a ser de que se congestione todo el trayecto por donde pasan las venas. Por gravedad, va a empezar en los piecitos, como en esta señora. Sus pies se van a congestionar. Después, esto va a seguir aumentando. Ya no van a ser los pies, sino las rodillas. Después van a ser los muslos. Después van a ser los brazos. Después inclusive órganos intraabdominales como el hígado. Por eso acá dice hepatomegalia, que quiere decir el hígado más grande. ¿Por qué? Porque se congestiona. ¿Y por qué se congestiona el hígado? Porque hay mayor presión de la vena. ¿Y por qué hay mayor presión de la vena? Finalmente, porque la bomba del corazón, la bomba derecha, no está funcionando, no está apretando, por así decirlo, y no está inyectando la suficiente sangre. Congestión. Recordemos la analogía con el tráfico. Se congestiona. Ahora, hay algunos términos que, si los escuchan por primera vez, pueden sonar un poquito raros, pero es bueno que para los familiares de pacientes o los mismos pacientes tengan relación con estos términos, porque lo van a escuchar en su consulta de forma frecuente. Fracción de eyección.
La usamos para describir la fuerza de la cavidad y la capacidad de vaciarse con cada latido. En pocas palabras, acá vemos nuestro corazoncito, cómo se llena. Esta es la parte izquierda y esta es la parte derecha. Entonces, como vemos, nuestro corazón se contrae y todo este volumen que se está llenando, por ejemplo, en el lado izquierdo, gran parte de este volumen, lo natural, es que sea expulsado hacia la aorta para que la aorta se distribuya a las otras arterias y finalmente todo el cuerpo se nutra. ¿Qué pasa si ya no bota todo este volumen que debería botar, sino bota la mitad, una tercera parte, una cuarta parte? Eso nosotros lo pasamos a un cálculo de porcentaje. Consideramos que es normal cuando la cantidad de sangre que se bota, por así decirlo, es mayor al 50%. Normal, cañón. Pero cuando esta disminuye, es muchas veces cuando se va a congestionar. Ahora, hay que tener en cuenta, ya yendo un poquito más técnico, sin marearlos tanto, no es necesario de que este porcentaje esté por debajo de 40 para poder considerar una insuficiencia cardíaca, ojo. Es decir, un paciente, una persona, puede tener todos los síntomas, como estos dibujitos que he mostrado, con una FEBI de 55%, lo puede tener. Esto es relativo a cada paciente. Así que si aquí hay un paciente, un familiar, y escuchen la consulta, su FEBI ha mejorado, su FEBI ha bajado, entonces ya yo sé como paciente, ok, eso quiere decir de que mi corazón está que expulsa más cantidad de sangre de lo que expulsaba hace 3 meses. Eso, a grosso modo, ¿qué significa la fracción de eyección, o como nosotros la llamamos la FEBI? Es una forma de monitorizar qué tanto el corazón se está contrayendo y qué tanta cantidad de sangre está expulsando. Se entiende que mayor sea este porcentaje, se correlaciona en la gran mayoría de casos a mejor evolución, a buen indicador de tratamiento, a que todo está yendo bien. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad? La evolución, ojo, va a ser diferente en cada persona. Cada persona es un escenario. Cada paciente, por su edad, por sus enfermedades, por sus factores de riesgo, por su tolerancia que tenga a los medicamentos, y finalmente, muy importante, a su disciplina, a la disciplina que tenga como paciente, a seguir todas las indicaciones y recomendaciones, va a tener diferente evolución. Así que comparar un paciente con otro es algo que no es útil debido a muchos factores. En algunos casos, por ejemplo, es importante afirmar de que podemos tener una insuficiencia cardíaca, puede estar controlada, pero puede haber un desencadenante de que vuelva a descompensar esta insuficiencia. Ejemplo, Raúl tiene insuficiencia cardíaca, tiene 60 años, se ha estado cuidando, ha mejorado, ya no camina 2 cuadras, ahora camina de nuevo 10, 15 cuadras. Y por motivo propio tiene un nuevo infarto, entonces se va a volver a descompensar o se va a descompensar. Esto es lo que nosotros llamamos una insuficiencia cardíaca descompensada. El mensaje que les quiero dar con esto es de que la enfermedad no necesariamente va a ser lineal. Puede tener episodios de descompensación. ¿Y qué depende que tengamos muchos episodios de descompensación o pocos? De la adherencia al tratamiento y de seguir las sugerencias que nuestro médico, cardiólogo o cardióloga nos va a dar en las consultas. Mucho depende de esos 2 factores. Importante. Posiblemente que hayan muchas personas que no tengan la enfermedad y quieren o están interesadas en saber cómo prevenirla. Doctor, tengo 35 años, tengo 40, no tengo síntomas, me cuido. ¿Cómo puedo saber o cómo yo puedo prevenir o qué medidas puedo tomar para evitar llegar a este punto que usted me está relatando? Entonces tenemos que abordar los factores de riesgo. Acá vemos una imagen donde este corazoncito va a tener varios factores de riesgo: diabetes, hipertensión, un infarto previo, como lo que hemos hablado. Entonces, nosotros tenemos que saber distinguir qué está
qué cosas están dentro de mi control y qué cosas están fuera de mi control. Yo no puedo modificar mi genética. Es algo que ya vino en mi constitución. No puedo modificar mis genes. No puedo modificar ciertas enfermedades como las miocardiopatías, que ya es algo con lo que se nace, pero yo sí, como persona y como paciente, puedo modificar enfermedades que me haya diagnosticado mi médico, pero yo puedo modificar el curso de las enfermedades, teniendo estilos de vida saludable, tomando mi medicación a tiempo, acudiendo a mis controles, tomándome la presión en casa, tomándome como me indicó mi médico la glucosa en casa. Esas simples cosas van a hacer de que un señor o una señora con diabetes, hipertensión, finalmente no necesariamente desarrolle esta enfermedad. Este cuadrito que he sacado es un cuadro de la guía actual de la guía de falla cardíaca de la Sociedad Europea. ¿Y qué nos quiere decir? Para no llenarlos de tantas letras, es los factores de riesgo que yo puedo abordar como persona. Prohibido, sí. Prohibido ser sedentario. Se sugiere actividad física irregular. Prohibido fumar. El tabaco es uno de los peores daños que se le ha hecho a la raza humana. Prohibido fumar. Fumar es igual a estar buscando con ganas esta enfermedad, estar buscando un infarto. Y un infarto ya sabemos que probablemente, en muchos casos, produce un grado de insuficiencia cardíaca que puede ir aumentando. Obesidad, como vamos a explicar un poquito más adelante, es la madre del cordero. De la obesidad parten todas estas enfermedades. Es un efecto dominó que muchas veces empieza con esto, con la obesidad. Consumo excesivo de alcohol. El alcohol hace daño directamente al corazón cuando se bebe de forma constante y desproporcionada. Una persona también, para evitar tener enfermedades o situaciones que deterioren la función del corazón, tiene que estar vacunado. Hay ciertas infecciones que pueden o desencadenar que una insuficiencia cardíaca se descompense, por ejemplo. Si yo no me infecto, mi corazón va a trabajar bien. Si yo me infecto, mi corazón va a trabajar más, y si mi corazón ya tiene una insuficiencia cardíaca, lo voy a estresar más, lo voy a dañar más. Entonces, es importante la vacunación, es importante si por ahí yo soy un paciente que recibe quimioterapia o soy familiar de un paciente que recibe quimioterapia, consultar con mi médico oncólogo qué tanto riesgo hay en ciertas medicinas y otros procedimientos y que estos sean también de forma supervisados y controlados a la vez por un médico cardiólogo. Controlar la hipertensión, controlar la dislipidemia, que es la proporción elevada de colesterol en la sangre, controlar la diabetes, controlar la enfermedad coronaria. De esto vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Primero, la madre del cordero, como le hago énfasis, es el sobrepeso y la obesidad. Si yo quiero evitar de que mi corazón sea insuficiente, tengo que evitar a la diabetes, a la hipertensión o a todos los factores que puedan desencadenar en mí un infarto de miocardio o un infarto de corazón. Entonces, empezando de lo más elemental, vamos a la madre del cordero, que es el sobrepeso y la obesidad. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que hacer cambios dietéticos. Si yo soy una persona que sé que tengo sobrepeso u obesidad, es hora de hacer algunos cambios. Rutas hay varias. Hay dietas que inclusive ya están protocolizadas. Las podemos ver con fácil acceso en Internet. Dos ejemplos. Un ejemplo es la dieta DASH. Otro ejemplo es la dieta mediterránea. Podemos ir con un nutricionista, nosotros mismos, informarnos, pero también hay un escenario que es notificado por pacientes. Doctor, al mes a veces no me alcanza para tratar de cubrir esta dieta que usted me sugiere. Entonces, simplemente, con el soporte de un nutricionista, que éste nos aborde, nos enseñe a saber cuántas calorías, cuántas proteínas necesitamos y cómo distribuimos esto a nuestra dieta diaria. Una simple o dos consultas con nutrición y con la debida disciplina de cada uno nos puede cambiar la ruta a tener que padecer varias enfermedades. Y no solamente hablo de la insuficiencia cardíaca, estoy hablando de la diabetes, estoy hablando de la hipertensión arterial, estoy hablando
de abordar factores de riesgo que inclusive podían desencadenar un infarto. Así que recuerden, algo que quiero dejar en esta exposición bien claro, es de que el sobrepeso y la obesidad mata y daña si uno no lo controla. Es importante abordar esto. Si uno ya, repitiendo, sabe que es obeso o tiene sobrepeso, es tiempo de abordarlo. Otro, el ejercicio físico. El ejercicio físico debe ser algo personalizado. No voy a exigir a una persona de 30 años, no voy a exigir a una persona de 80 años o 70 años lo que le exigiría a un adulto de 40 o 30. Es algo personalizado, pero es algo que según cada paciente se tiene que hacer. Ya lo vamos a ver en unos minutos en la sección de mitos y realidades con respecto al tema del ejercicio físico. ¿Qué dice? Hacer ejercicio físico por 30 minutos al día puede contribuir a la pérdida de peso, excelente, lo cual a su vez puede reducir la presión sanguínea, excelente, por 2. Arriba hay un cuadrito que encontré sobre un pequeño estudio que hicieron sobre una rutina en los pacientes adultos mayores que ya tienen insuficiencia cardíaca. Es una rutina de calentamiento, ejercicios aeróbicos, y se basa más que todo en la duración. Ejercicios aeróbicos, por ejemplo, caminar 3 veces a la semana, 30 minutos. De acuerdo a la tolerancia que tenga cada paciente, es necesario que se mueva. Un paciente con insuficiencia cardíaca no puede estar en el mueble o en la cama todo el día, como si fuera un paciente, qué sé yo, con una enfermedad terminal en su último estadio. No necesariamente es así, es una idea que tenemos que ir sacando. Un paciente compensado con insuficiencia cardíaca necesita moverse, necesita ejercicio. Eso va a ayudar a que tenga una mejor evolución su enfermedad. Con esto, solamente quiero hacerles énfasis de que este estudio nos detalla la terapéutica en pacientes con insuficiencia cardíaca con la FEBI conservada. Y lo que me llama la atención y quiero que a ustedes les quede de mensaje es de que por encima de los medicamentos que sugieren, un momento aquí está, siguiendo acá el cursor del mouse, muy por encima de los inhibidores de la CGLT2, que son medicamentos que utilizamos nosotros, muy por encima de un grupo de medicamentos que se llaman ARNI, ARA2, YECAS, muy por encima de la espironolactona, muy por encima de los diuréticos que nosotros usamos en emergencia cuando los pacientes se descompensan, que esté en primer lugar el ejercicio físico como terapia. El ejercicio físico en los estudios, como lo pueden ver en esta diapositiva, es lo primero que hacen en énfasis como terapéutica hacia un paciente con insuficiencia cardíaca. El ejercicio, por favor, grábenselo bastante, grábenselo bien. Ejercicio. Este ejercicio tiene que ser, ojo, personalizado. No es que ahorita el paciente con insuficiencia cardíaca o a mi familiar lo manda a correr, no. Tiene que ser personalizado según su estadio. Importante. El adiós a los hábitos nocivos. Si una persona sin insuficiencia cardíaca quiere disminuir las probabilidades de que lo pueda sufrir con los años, o más aún, una persona que ya tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tiene que dejar estos 2 hábitos. 1, tiene que dejar de fumar. Que un paciente cardiópata fume es prácticamente buscar su muerte, es prácticamente un suicidio. Segundo, un paciente que ya sea cardiópata declarado, que tenga una enfermedad cardiovascular o que ya tenga una insuficiencia cardíaca, tiene que abolir el alcohol. Repito, tiene que abolir el alcohol. Si una persona sin enfermedad cardíaca quiere evitar un factor de riesgo menos para desarrollarla, que en este caso es el alcohol, tiene que tener un consumo muy moderado. Acá, por ejemplo, señalan una copa de vino al día como máximo, media pinta de cerveza, una medida de licor. Ojo, hablo de personas sin enfermedades al corazón, lo que pueden limitar el alcohol, pero si yo, mi doctor, mi cardióloga ya me explayó de que yo tengo una enfermedad del corazón, es hora de decir adiós de forma definitiva al alcohol.
Entonces, esta tablita, para no llenarlos de mucha letra, nos resumen cómo debería ser el abordaje ya a un paciente con insuficiencia cardíaca. Tiene que tener una dieta saludable, hemos hablado de eso. Tiene que abstenerse del alcohol, es lo ideal. Adiós alcohol. Tiene que inmunizarse, sí, porque tiene que evitar infecciones, porque las infecciones van a hacer que el corazón trabaje más, entonces lo va a compensar. Tiene que dejar el tabaco definitivamente. A su vez, este paciente, una vez que se compense, tiene que ir como cualquier otra persona, sin este diagnóstico, recuperando lo que es su día a día, recuperando lo que es su rutina. Tiene que, como todo derecho de toda persona, tiene que programar sus viajes, sus tiempos de ocio, tiene que también adecuar lo que es algo tan importante para cada uno de nosotros, que es la actividad sexual. No es que no pueda, sí puede, tiene que simplemente adaptarlo a lo que es el estadio de su enfermedad. Y también tiene que monitorizar. Nosotros en consultorio explicamos cómo se monitoriza, por ejemplo, con el peso. Un paciente con insuficiencia cardíaca tiene que tener su balanza en casa. Tiene que pesarse, idealmente todas las mañanas. ¿Por qué? Si esta persona ve de que aumenta más de 2 kilos de peso en 3 días, ¿qué significa? ¿Que está que sube la grasa? ¿Que está que come más? No. Significa de que se está congestionando, que se está llenando de agua. Así como estas imágenes del inicio, se está congestionando, se está hinchando. Entonces, si yo me doy cuenta que me estoy hinchando, ¿qué quiere decir? Que mi corazón, de nuevo, o que mi corazón, por algún motivo, se está descompensando. Esto yo tengo que informarle de forma inmediata a mi médico de cabecera, a mi médico cardiólogo, a mi médico cardióloga. No a la comida chatarra. Con esto evitamos hipertensión, con esto evitamos obesidad, con esto evitamos que aumente el colesterol en sangre y esto a su vez va a disminuir el riesgo de que tengamos un infarto. Entonces, si nosotros como paciente sano, como persona sana, queremos quitar factores de riesgo, desde ahora evitar en lo posible la comida chatarra. Y si con mayor razón, si soy un paciente con diagnóstico de cardiopatía o con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es hora de despedirnos de este tipo de alimentos. Finalmente, para culminar esta exposición, me gustaría presentar algunos mitos y realidades en lo que es el día a día. Por ejemplo, primer mito. Si una persona padece de insuficiencia cardíaca, no debe hacer ejercicio. Falso. Como ya expliqué, diapositivas atrás, el ejercicio es la primera medida terapéutica. Acá está bien grandazo. Ejercicio, primera medida terapéutica. Esto es un mito total. Así que esto ya hay que sacarlo del chip. No es que tengo insuficiencia cardíaca y no puedo hacer ejercicio. Segundo, la insuficiencia cardíaca es normal, es algo normal del envejecimiento. Falso. Si yo me cuido desde ahora y reduzco mis factores de riesgo, yo puedo llegar a los 60, 70, 80, 90 años sin que mi corazón tenga este problema, sin que mi bomba sufra esta enfermedad. Caemos a unos adultos mayores, teóricamente sano, y no necesariamente esto es una causa de envejecimiento. No es que el envejecimiento cause insuficiencia cardíaca. Tercer mito, la insuficiencia cardíaca no tiene tratamiento. Falso. Todo este manejo, por ejemplo, lo damos en nuestra unidad de falla cardíaca del Hospital Loaiza, y esto tiene que ser individualizado en cada paciente. Sí tiene tratamiento, sí mejora la calidad de vida, sí hace que un paciente tenga muchos más años de sobrevida, si es que cumple todas las sugerencias terapéuticas y lo más importante, si cambia los estilos de vida tal cual hemos estado explicando, en diapositivas anteriores. La insuficiencia cardíaca sí se trata. Una realidad, la insuficiencia cardíaca es frecuente, sí, y va a seguir creciendo debido a que la población cada vez envejece más y a que estamos más expuestos a los factores de riesgo, como por ejemplo, la comida chatarra. Entonces, es una enfermedad frecuente, de los cuales los países de primer mundo o los más desarrollados ya han tomado medidas en acciones de salud pública a su población, o dirigida a esta población. Sí, es una enfermedad frecuente. Entonces, finalmente,
para culminar esta presentación, conclusiones. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, altamente tratable, la cual requiere de bastante disciplina por parte del paciente. No es que solo el doctor y que el doctor no me da las medicinas o que solo me da esta medicina cada no. El protagonista es cada paciente con la disciplina que tenga al corregir hábitos negativos y al seguir las nuevas indicaciones que se le dé o que le demos nosotros sus médicos. Segundo, no solo bastan los medicamentos, es necesario el cambio de estilos de vida de los pacientes, haciendo énfasis con el primer punto. Tercero, prevención primaria, evitar los factores de riesgo de los que ya hemos conversado. Cuarto, y algo muy importante en las consultas, si tienen dudas, acudir o consultar al área de falla cardíaca, al médico o al licenciado de enfermería especializado en falla cardíaca y no estar googleando, porque esta información es muy relativa de acuerdo a la percepción de cada persona y de acuerdo a cada paciente. Por favor, dudas a nosotros, dudas no a Google. Quinto, el sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más importantes a largo plazo, así que si ya uno se identifica como sobrepeso, como persona con sobrepeso o obeso, y es tiempo de cambiarlo a partir de este momento. Y sexta conclusión, es necesario realizar revisiones periódicas según indique su médico cabecera. Si yo tengo 40 años, 35 años, no necesariamente soy un paciente con enfermedad cardiovascular, pero tengo mi médico, internista, mi médico a que tengo confianza y yo voy para mis chequeos rutinarios, tengo que seguir haciendo esto porque él va a identificar factores de riesgo que de forma oportuna puede ser tratado por un cardiólogo y de esta forma podemos evitar de que toda esta enfermedad que realmente es bien penosa y bien triste cuando lo vemos en etapas finales se pueda desarrollar. Finalmente, quedo agradecido con su atención, recordarles de que nuestro hospital Arzobispo Loaiza, el área de cardiología tiene una subunidad de falla cardíaca en los cuales le prestamos la atención debida a este tipo de pacientes y contamos con los medicamentos que han probado beneficio tanto en la sobrevida como en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. Así que tras hacer ese recalque quedo muy agradecido con la atención de cada uno de ustedes y atento a alguna duda que tal vez haya quedado en la exposición. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Díez. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Por favor, ¿podría brindarnos una recomendación final? Por supuesto. Recomendación final. 1. Tenemos que abordar todo desde la prevención. Nosotros, como cardiólogos, ya nos enfocamos en la parte terapéutica, pero mucho más, lo muy importante viene de atrás. Así que la prevención es lo que debe primar en cada persona antes de que se desarrolle la enfermedad. ¿Cómo hago prevención primaria, doctor? Simplemente, 1, cuidando mi peso principal. 2, ir a mis chequeos médicos. Y si hay algo que corregir, corregirlo. Si por ahí el colesterol salió elevado, se puede corregir. Si por ahí la presión o me diagnostican de presión arterial elevada, se puede tratar, se puede corregir. Si por ahí mi médico me dijo que no coma sal, que evite cierto tipo de dieta, lo puedo corregir. Por favor, lo importante es la prevención, que es bien triste, repitiendo, ver a pacientes a lo largo del transcurso de esta enfermedad, ver pacientes en estadio final, ver en muchos de ellos una mirada de arrepentimiento, deseando haber o retroceder el tiempo y haber corregido cosas que en su momento no dieron importancia. Mucho ojo con la prevención y si tienen duda acerca de esta prevención, nos pueden consultar a nosotros. Muchísimas gracias y nuevamente felicitarlo, doctor. Asimismo, también agradecer a todos los participantes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y bueno, con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros. Hasta una próxima tele-IEC. Gracias.